Este video corresponde al módulo de estrategias y herramientas para apoyar el aprendizaje en ambientes híbridos, entendiendo que los ambientes híbridos son todas las formas en que nosotros estamos atendiendo a los estudiantes, ya sea de manera remota con aprendizaje en casa y mediado por guías o talleres de aprendizaje y grupos de WhatsApp, o la alternancia educativa, donde los estudiantes vienen a las aulas en un tiempo y otro trabajan en casa, o la presencialidad, en ocasión de que estamos regresando paulatinamente a las aulas. Las estrategias y herramientas de aprendizaje son muchas las que podemos encontrar, pero en esta ocasión y para este módulo nos vamos a centrar en tres, que son el aula invertida, el podcast educativo y la didáctica de la pregunta. En este video vamos a centrarnos en el aula invertida. Como vamos a hablar de estrategias y herramientas de aprendizaje, es importante que nosotros hagamos claridad conceptual sobre las diferencias entre estrategia, actividad didáctica y herramienta didáctica, ya que en la cotidianidad muchos docentes suelen confundir estos conceptos y creer que son sinónimos, pero en realidad hay una gran diferencia entre ellos. La actividad didáctica es un sistema flexible, ¿sí?, que contiene una o varias acciones o tareas de enseñanza-aprendizaje planeadas por el docente y que deben estar en coherencia con un objetivo de aprendizaje. Estas actividades pueden estar planeadas desde las más sencillas a las más complejas, y dentro de estas actividades podemos encontrar, por ejemplo, una hora de lectura, una mesa redonda, exposiciones, izada de banderas, salida pedagógica, exposiciones artísticas, entre otras. Todos los procedimientos, acciones, instrumentos y recursos que se implementen debidamente planificados es lo que convierte una actividad en una estrategia didáctica, siendo que esta estrategia ya es un proceso intencionado y planificado que contiene un conjunto de acciones en las que se aplican herramientas, métodos, recursos didácticos para llevar a buen término una actividad y un objetivo de aprendizaje. Las estrategias didácticas, que son un proceso ya más procesado, más planificado y intencionado, tiene como componentes los objetivos, que estos nos dicen que las estrategias no se improvisan, que deben tener una finalidad, que deben tener un objetivo claro, debe tener un proceso definido, que son esos pasos, esos fundamentos, esas acciones que se hacen, y debe tener también unas herramientas, unos recursos, y finalmente debe llegar a un resultado que generalmente es el que nos va a decir si la estrategia fue exitosa o no. En cambio, que la herramienta didáctica es un instrumento de enseñanza-aprendizaje que generalmente contiene un método y facilita la interacción entre los docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes y los contenidos de aprendizaje. Dentro de estas herramientas podemos encontrar una gran diversidad. Entre ellas podemos tener, por ejemplo, la siguiente clasificación. Están las herramientas visuales, las herramientas conceptuales, las gráficas y las tecnológicas, entre muchas otras que podemos encontrar. Estas herramientas son las que van a dinamizar los procesos y las acciones dentro de una actividad o una estrategia didáctica.
Por ejemplo, dentro de las estrategias didácticas, nosotros podemos mencionar el aprendizaje colaborativo, ¿sí? El aprendizaje por proyectos y el aula invertida. Estas estrategias tienen sus objetivos, sus procesos, acciones, herramientas, recursos y resultados, donde las actividades didácticas y las herramientas van a ser parte de la estrategia. ¿Ok? Seguidamente pasamos a definir lo que es la estrategia didáctica del aula invertida. El aula invertida, Flip Classroom en inglés, es cambiar el aula o invertir el aula de la manera tradicional como nosotros la conocemos. En el modelo tradicional de aula, el docente durante la clase instruye al estudiante y el estudiante toma notas y aprende. Luego de la clase, los estudiantes asimilan los conceptos a través de actividades que el docente deja para la casa. En el aula invertida se cambia esta dinámica y los estudiantes antes de la clase adquieren los conocimientos a través de herramientas y orientaciones que los docentes hacen llegar antes de la clase. Y durante la clase, los estudiantes comparten esa información y los docentes consolidan el aprendizaje a través de actividades prácticas en el aula. Los inicios de esta herramienta se dan hacia el año 2007 en Estados Unidos. El Flip Classroom nace en el Instituto Woodland Park de High School, Colorado, Estados Unidos, donde los maestros Jonathan Berman y Aaron Sands de esta escuela en Colorado tenían un inconveniente en sus clases donde algunos de sus estudiantes no estaban asistiendo regularmente a clases, lo que trajo como consecuencia que tuvieran bajo rendimiento académico y deserción escolar. Estos docentes idearon una forma de grabar sus presentaciones de clase, reunir unas herramientas de aprendizaje y suministrarlas a los estudiantes desde lo remoto para que ellos lo estudiaran y luego en el encuentro de clase, cuando pudieran asistir, demostrar sus aprendizajes a través de actividades en el aula. Esta innovación fue exitosa porque logró que los estudiantes pudieran avanzar en sus aprendizajes y los docentes pudieran demostrar su innovación a sus compañeros del high school, y estos docentes participaron en conferencias con sus compañeros del high school y los high school de todo Estados Unidos, de tal manera que estas clases se fueron difundiendo y fueron llegando a muchos más estudiantes que tenían la misma condición. Otros docentes comenzaron a utilizar estas herramientas como videos en línea, podcast, para enseñar fuera del aula, y esto les permitió reservar el tiempo del aula para hacer trabajo colaborativo y para la realización de ejercicios prácticos para que los estudiantes demostraran sus aprendizajes, lo cual deja como un referente positivo y significativo en el aprendizaje de los estudiantes, que luego de Estados Unidos se difundió por la high school en Canadá, Europa y América Latina. En ocasión de la pandemia, esta estrategia ha sido muy exitosa porque responde a esas necesidades que tienen los estudiantes de aprender desde casa, puesto que ha habido una separación de las aulas, tanto de docentes como de estudiantes. El aula invertida tiene 4 fases o momentos. En el primer momento,
que es antes de la clase, los docentes planean y proporcionan a los alumnos materiales de aprendizaje con objetivos establecidos. Desde la planeación, estos materiales de aprendizaje pueden estar representados en lecturas, videos, audios, talleres, guías, textos, etc. Y que a la vez ayudan a que los estudiantes puedan aprender desde casa y afianzar sus conocimientos. Luego, en los encuentros presenciales o sincrónicos, los alumnos pueden demostrar sus aprendizajes, recibir retroalimentación de los docentes, hacer actividades dirigidas de trabajo en equipo o trabajo individual y finalmente desarrollar los proyectos de clase exitosamente y de aprendizaje. Después de la clase, los alumnos evalúan sus conocimientos con la finalidad de que puedan reforzar su aprendizaje, que puedan recibir el andamiaje requerido según la necesidad de cada uno de ellos y pueden seguir haciendo uso de herramientas como videos, exposiciones y otras actividades prácticas que le permitan afianzar y demostrar sus aprendizajes. Al concluir las actividades programadas y planeadas dentro de esta estrategia, los maestros y los estudiantes evalúan su proceso de aprendizaje teniendo en cuenta el rendimiento académico, la innovación, el trabajo en equipo, el trabajo individual, la creatividad, el liderazgo, entre otros, que los maestros y los estudiantes quieran evaluar de acuerdo a los objetivos de aprendizaje. En esta metodología, los estudiantes desde casa y desde clase, teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom en el aula invertida, desde casa los estudiantes pueden comprender y recordar orientaciones, contenidos, acciones prácticas, pasos, fases, etc. Y en clase, los estudiantes tienen espacios para demostrar sus aprendizajes y afianzarlos a través de creaciones, actividades evaluativas, de análisis y de aplicación de conocimientos. Bien, veamos ahora el rol del docente y del estudiante en el aula invertida y en el aula tradicional. En el aula tradicional, el docente instruye y evalúa al estudiante a través de las mediaciones en el aula. El estudiante toma notas, sigue instrucciones del docente y en casa hace las asignaciones de tareas. En el aula invertida, el docente se convierte en una guía, en un facilitador que asigna a los estudiantes herramientas de aprendizaje como lectura, videos, materiales web, podcasts que pueden ser utilizados dentro y fuera del aula. Y el estudiante lo hace en casa este aprendizaje y al llegar al aula o al encuentro sincrónico ya tiene ese conocimiento y lo que va a hacer es aplicarlo a las diversas actividades con las que el docente va a valorar y afianzar los aprendizajes. Veamos ahora cuáles son esos pasos que nosotros debemos tener en cuenta para implementar la estrategia de aula invertida en nuestra interacción pedagógica con los estudiantes. El primer paso que debemos hacer es planificar este proceso. La planificación es un proceso inherente a toda actividad pedagógica. Por lo tanto, no es nada diferente a lo que nosotros venimos haciendo con las otras interacciones pedagógicas que llevamos con los estudiantes dentro y fuera del aula. Esta planificación debe hacerse teniendo en cuenta el contexto,
la edad de los estudiantes, los objetivos de aprendizaje, las necesidades de aprendizaje, los medios con los que contamos para hacer llegar a los estudiantes las herramientas y los materiales que son necesarios para que se cumpla la estrategia. Entonces, bien, lo primero es planificar. Lo segundo es materiales de aprendizaje. La preparación de estos materiales debe corresponder con el contexto y con esas posibilidades que nosotros tenemos y que los estudiantes tienen. Por ejemplo, si nosotros estamos en un contexto donde no hay conexión a Internet, no podemos estar contemplando materiales digitales o plataformas porque no va a ser posible que los estudiantes las usen. En este contexto debemos contemplar materiales análogos que permitan que los estudiantes adquieran el conocimiento a través de herramientas que estén a su alcance y a su manejo. Como tercero, debemos contemplar cuál es el tiempo, cuál es ese espacio que nosotros le vamos a dar a los estudiantes para que ellos visualicen y lean y se apropien de las orientaciones, las sugerencias y los ejercicios en casa. Una vez ha transcurrido este tiempo, entonces vamos como cuarto paso hacer la implementación de las actividades en el aula, las cuales deben estar directamente relacionadas con el objetivo de aprendizaje y las orientaciones, conceptos y herramientas que mandamos a casa. Estos encuentros en el aula nos deben permitir a nosotros poder reconocer en los estudiantes sus avances y sus oportunidades de mejora en ocasión al cumplimiento de los objetivos y los materiales que se llevaron a casa. En este espacio debemos tener en cuenta que es muy importante resolver las dudas de los estudiantes con respecto a las inquietudes que se generan con la interacción de estos con los materiales de aprendizaje. También debemos contemplar que en el aula nosotros debemos tener planeado cuáles son esas actividades de trabajo colaborativo donde los estudiantes van a demostrar sus aprendizajes y afianzar sus aprendizajes a través de actividades con roles dentro de sus grupos o equipos de trabajo que le permitan demostrar sus aprendizajes y adquirir habilidades sociales. También se debe contemplar la aplicación de los aprendizajes, ya sea dentro de las actividades de trabajo colaborativo o de trabajo individual, para poder luego valorar esas evidencias de aprendizaje y retroalimentar este proceso teniendo en cuenta esas evidencias. Y por último, contemplar que la evaluación de este proceso de aprendizaje haciendo uso de la estrategia de aula invertida debe contemplar la autoevaluación, que es el reconocimiento de los estudiantes de su propio proceso de aprendizaje, donde ellos mismos puedan establecer sus avances, sus necesidades de aprendizaje de acuerdo a los objetivos trazados y a los criterios de evaluación previamente establecidos del docente con los estudiantes. También debemos permitir actividades de coevaluación donde los estudiantes puedan evaluar su trabajo de equipo, su trabajo colaborativo. Y finalmente hacer la heteroevaluación, que es la que el docente hace directamente a los estudiantes. Es muy importante dentro de esta estrategia contemplar cada uno de estos pasos para que la estrategia sea efectiva y nos pueda dar los resultados que esperamos. Si nosotros omitimos
alguno de estos pasos, la estrategia es posible que no nos dé los resultados que esperamos. Seguidamente vamos a disertar sobre las ventajas que nosotros podemos evidenciar con el uso de esta estrategia. Esta estrategia puede tener muchas más ventajas de las que aquí vamos a disertar. Vamos a tener en cuenta 6 ventajas que son las que más se repiten, las que los estudios arrojan de mayor frecuencia, pero además de estas hay otras ventajas más. Por ejemplo, una de las ventajas que tiene esta estrategia y que la hace muy versátil es la motivación que tienen los estudiantes para participar en su propio proceso de aprendizaje, ya que les permite asumir responsabilidades donde ellos son los protagonistas de su propio aprendizaje, donde la memorización ya no es parte fundamental del proceso, sino las acciones prácticas. Otra ventaja es que favorece el desarrollo de competencias sociales mediante el trabajo individual y el trabajo cooperativo, donde los alumnos adquieren esa autonomía en la organización y planificación de su propio proceso de aprendizaje, ya que no tienen el foco del docente ni se sienten acosados por el tiempo. Otra ventaja es que fomenta el aprendizaje significativo, ya que los estudiantes, al tener libertad en su tiempo de aprendizaje, en su momento de aprendizaje, porque ellos pueden elegir en qué momento van ellos a estudiar estos contenidos y cuánto tiempo hacerlo. Esto permite que los estudiantes tengan la libertad de aplicar esos conocimientos a la vida real y que les permite además aprender más y mejor en la medida que pueden desde su contexto administrar esas herramientas y ese tiempo a su favor y a su propio ritmo. Otra ventaja es que convierte a los alumnos en protagonistas de su aprendizaje en la medida en que los contenidos y las herramientas que se envían a casa hacen que los estudiantes pasen de ser estudiantes pasivos a estudiantes activos que trabajan para construir su propio aprendizaje y a su propio ritmo. Otro aspecto importante es que esta estrategia, por sus mismas características, ¿sí?, de aprendizaje autónomo, los estudiantes pueden tener el tiempo que necesitan para resolver sus dudas y consolidar sus conocimientos en clase, puesto de que ellos cuando llegan a los encuentros presenciales o sincrónicos ya deben tener claro cuáles son las dudas, ya han hecho las revisiones conceptuales y teóricas en casa y ya en el aula van a afianzar y a resolver esas dudas. También permite esta estrategia atender la diversidad en el aula, puesto que los alumnos pueden ser atendidos tantas veces como lo requieran por los docentes y esto hace que tengan el tiempo suficiente para resolver sus dudas de manera individualizada, de tal manera que los docentes puedan ofrecer esas estrategias de andamiaje a las necesidades individuales de los estudiantes. Esto hace que esta estrategia sea versátil por sus ventajas en el aprendizaje significativo, el aprendizaje autónomo, ¿sí?, y la flexibilización del mismo. Seguidamente vamos a ver cómo evaluar en el aula invertida.
el aula invertida, no se hace una evaluación diferente a la evaluación procesual, formativa y sumativa que tiene todo el proceso de aprendizaje, cualquiera que sea la estrategia que nosotros vayamos a implementar. Sin embargo, vale recordar que el aula invertida debemos tener en cuenta que por tratarse de una estrategia que contempla lo colectivo y lo individual, también debe contemplarlo dentro de la evaluación para que los estudiantes puedan evaluar sus equipos de aprendizaje a través de la coevaluación y que el docente pueda evaluar al estudiante a través de la heteroevaluación y que el estudiante pueda ser partícipe de su propio proceso de evaluación a través de la autoevaluación. Se puede evaluar de manera oral, escrita o a través de procesos y procedimientos. Todo va a depender del objetivo de aprendizaje y de las herramientas que el docente use para el aprendizaje de los estudiantes, y la diversificación de las mismas es la que hace que esta estrategia sea exitosa y no sigamos practicando los monoinstrumentos o las monoestrategias. También permite evaluar desde el inicio, durante el proceso y al final del proceso como debe ser una evaluación procesual y formativa. ¿Qué se evalúa? Se pueden evaluar competencias de aprendizaje, comprensión de conceptos, memorización de conceptos. Todo esto va a depender, mis queridos colegas, del objetivo de aprendizaje que nosotros hayamos trazado desde la planeación y cuáles son los alcances y los niveles de estos objetivos de aprendizaje. ¿Y qué tipo de evaluación podemos implementar al aula invertida? La evaluación procesual o formativa y la evaluación sumativa al final del proceso. Bien, mis queridos colegas, con este clic de video damos finalizado el primer video sobre aula invertida y nos veremos en un próximo video sobre la estrategia de la pregunta.